En el Centro Cultural El Calvario de Tehuacán, Puebla, se muestra una exposición de aproximadamente 150 Biblias en conmemoración de los 500 años de la Reforma, a fin de comprender un poco mejor su influencia y sus efectos. Se muestra en estas tres capillas una parte del acervo de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, aunque en el acervo tenemos más de 3.000 Biblias diferentes en esta pequeña colección que hoy podemos ver aquí en el Calvario. Partimos desde muestras del papiro, del pergamino, la piedra, que son los primeros materiales en los que se escribió la Biblia. Asimismo, encontramos ejemplares tanto en hebreo como en griego, que son los idiomas originales de los distintos documentos que fueron formando las colecciones que se han integrado en este sagrado libro. Después de la parte de los idiomas originales, vamos a poder contemplar Biblias representativas de la Edad Media, entre ellas la Biblia de San Luis, que es el libro más bello de toda la historia de los libros en la humanidad. Igualmente, después pasamos a la época de la imprenta y podremos contemplar la Biblia de Gutenberg, que fue el primer gran libro impreso en la historia, porque con ello terminaba una etapa de libro manuscrito, desde los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, que podemos contemplar también aquí, encontrados en las cuevas del Qumran, donde hay manuscritos bíblicos superiores a los 2000 años de antigüedad, y algunos textos bizantinos y griegos que conservaron el texto bíblico en un orden de más de 10.000 manuscritos de los idiomas originales de la Biblia. Pero con la invención de la imprenta hay toda una revolución del milenio, y de ahí el libro se va a abaratar en cuanto a producción, se va a reducir el tiempo de su elaboración, y eso va a permitir que la cultura se difunda con una rapidez muchísimo mayor, lo cual va a coincidir también con un despertar espiritual que tenía como antecedente la insatisfacción del pueblo con respecto a las fallas que tenían las instituciones, especialmente las eclesiásticas, la inmoralidad del clero, el enriquecimiento de la jerarquía, pero sobre todo el temor al purgatorio, el temor al infierno, da origen a que las personas empiecen a preocuparse cómo encontrar una certeza de la comunión con Dios, del perdón de los pecados, de la vida eterna. En ese contexto, un monje agustino llamado Martín Lutero encuentra precisamente en la Biblia el mensaje de que el perdón de Dios es un regalo que puede aceptarse y vivir en paz y con toda la certeza y toda la libertad que puede dar el saberse aceptado por la divinidad. Esto da origen a una gran preocupación porque cada creyente tenga la Biblia en su propio idioma, y surgen así las Biblias en lenguas modernas, de las cuales ustedes van a poder contemplar aquí, las que se originaron precisamente en el siglo XVI a partir de este movimiento de reforma, la Biblia en alemán, en inglés, en holandés, en portugués, e incluso aquí podremos ver la Biblia que originalmente tradujo Martín Lutero, como también la primera Biblia completa en castellano, llamada también la Biblia del Oso, y que es también del siglo XVI. También vamos a poder ver algunos libros relativos a cómo la cultura es transformada a partir de esta revolución espiritual. Inmediatamente después observaremos las primeras Biblias que desde el ámbito católico se permitieron ser traducidas al español, como la Biblia del Padre Chio, y vamos a poder observar la primera Biblia impresa en América en 1831, y algunas Biblias coloniales de los siglos XVII al XIX
coincidiendo precisamente con la construcción de este complejo cultural, en su momento Casa de Retiro del Calvario, que viene también del siglo XVII. Y bueno, después miraremos las distintas versiones de la Biblia que hay en castellano para responder a la pregunta de si hay en realidad muchas Biblias o simplemente es una sola obra de la cual hay muchísimas traducciones. Por cierto, la Biblia es el libro más traducido de toda la literatura a más de 3.000 idiomas. En esta exposición en el Calvario se muestran algunas Biblias traducidas a idiomas del sur Pacífico y de otras latitudes del mundo, pero también a idiomas mexicanos, de los más de 300 idiomas que hay en México. Hay muchas Biblias, un promedio de 160 Biblias que ya se han traducido a las lenguas mexicanas. Veremos también, por supuesto, en todo este acervo de Biblias, decíamos, las procedencias diversas, desde Biblias judías, católicas, evangélicas, para cerrar con unas Biblias editadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Biblia en soportes diversos, como es la Biblia en braille para invidentes o en miniaturas, la Biblia para la computadora o para el celular. No pasa desapercibida una sección de libros apócrifos, y en la visita guiada usted podrá pedir información, por ejemplo, de estos apócrifos, como también una muestra audible de la reconstrucción de la música de la Biblia de hace 3.000 años a partir de los manuscritos hebreos. Le invitamos para que desde el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre pueda usted visitar la exposición 500 años de la Reforma en la Capilla El Calvario.